Bien, ¿por qué es este tema de separar los actos? Gonzalo adelantaba antes que las bobinas son de 20 minutos más o menos. Hay varios motivos. Primero porque, imagínense, en el cine van los rollos de la lata de 35 milímetros que dure 1 hora y media, sería una lata más o menos de 1,5 metros o 2 de diámetro, muchos kilos pesada, sería como inmanejable una sola lata de 1 hora y media, ni hablar una película larga. Entonces, en realidad las latas se terminan fabricando de 2.000 pies, 2.100, 2.050. Que es más o menos un 23 minutos, una cosa así, a 24 cuadros por segundo. Entonces hay una limitación física del 35 milímetros, se fabrica en latas, en cintas de una determinada duración, entonces la película hay que cortarla en esa cantidad. Pero hoy en día ya cada vez menos películas, y el año que viene y el otro ya van a desaparecer completamente el 35 milímetros. ¿Por qué seguimos haciendo... seguimos cortando en actos? Bueno, básicamente por costumbre, porque estamos acostumbrados, porque aliviana el peso de cada sesión en particular y hace que sea más fácil abrir y cerrar, por seguridad. Hay muchos motivos, pero básicamente es eso. Ahora, ¿dónde, en qué lugar conviene cortar? No es que a los 20 minutos cortamos, 20 minutos más cortamos. No, hay lugares donde hay que elegir. Como hay un empalme en 35 milímetros, que es donde más se nota, y sobre todo en la versión analógica del sonido de 35 milímetros. Ustedes saben que en una copia positiva de 35 está el sonido digital, que está grabado en forma de puntitos entre las perforaciones, puntitos blancos y negros, entre las perforaciones a un lado de la película, y también está la modulación del sonido analógico, que es solamente 2 canales, que después en el cine se abre a 4, pero que están grabados en el fílmico 2. En el analógico, la pegada, o sea, cuando cortan y pegan un acto contra el otro, es muy normal que haya un pac, un chispazo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera evitar ese chispazo? Segundo, cuando la copia va al cine, la arman en una supercopia, que la arman en un plato grande, toda la hora y media de película. Cuando esa copia va a otro cine, no la pueden trasladar, entonces la desarman otra vez en sus 5 actos y va a otro cine. La arman, la proyectan, la desarman, la llevan a otro cine y así. En cada armada y desarmada los bordes van sufriendo y entonces al cabo de varias le empiezan a achurar fotogramas en el punto de corte. Entonces hay que tener cuidado con los cortes. No puede haber sonidos que pasen de un acto al siguiente, o sea, música. No puede ser una secuencia que tenga un lugar donde haya música. En realidad, ningún sonido puede pasar del otro lado. Por ejemplo, algo típico es cierran en el corte de un portazo y la reverberación de ese portazo va a continuar un poquito en el tiempo. Eso es un problema porque habría que agregarle esa reverberación en el comienzo del acto que sigue. Y todo eso es una complicación en la práctica y que después en la vida real, cuando después de varias pasadas se corta el acto, porque le quitan fotogramas en el lugar del corte, la música pasa a tener un compás muy raro, que le falta un tiempo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y otra cosa que hay que cuidar es no tener diálogos o material sensible, importante, diálogos, sonidos significativos, en los primeros, idealmente el primer segundo, si son 2 segundos mejor, en los primeros 2 segundos de cada acto. Vamos a ver ahora unos ejemplos en una película que tiene música wall to wall, o sea, casi no hay momentos sin música, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, en general, siempre mal. Todos los cortes de acto estuvieron mal dentro de lo ideal. Difíciles. Obviamente, claro, nadie los pondría en ese lugar si tuviera otro, pero bueno, no había otro. ¿Vos tenés ahí, Gonza? Sí. El primero no nos importa, así que vamos al final del acto 2. Estamos solos, muchachos. Ustedes son lo único que me queda. Amadeo, ¿sabías que el llanto es la estela que deja el alma en el mar de la existencia? Y termina el acto 2. Y empieza el acto 3. Déjalo correr. ¿Qué dijo? ¿Quién es Estela? Loco, ¿por qué no te callas? Sí, dale, A calla. mí no me digan que me calle. Acá no se nota porque el sonido ambiente de la escena es mucho más
mucho más bajito que el ruido que tenemos en este lugar. Pero ahora vamos a ver los actos pegados, o sea, el final del 2 y el comienzo del 3, que en realidad estamos en la misma escena. Lo único que sucedió fue que la cámara se dio vuelta, pero el ambiente tiene que ser el mismo. Y eso es una complicación, o sea, ok, el final del acto 2, entonces, estamos terminando con el ambiente que se llama... bla, 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 ¿a qué nivel? ¿Con qué paneo? ¿Con qué envío de reverb? ¿Tiene ecualización? ¿No? Ok, bien. Otra capa de ambiente. Piensen que en algunos casos había 10 capas de ambiente sonando simultáneamente. Porque esta es una película que además se mezcló en 7.1 de origen. Después se hicieron las versiones a 5.1 y a versiones más chicas. Pero todo estaba pensado de origen en 7.1. Y así se mezcló. Entonces Gonzalo, cuando editó los ambientes, había editado ambientes para el estéreo frontal, ambientes para el centro, ambientes para los surround laterales y ambiente para los surround traseros, ¿sí? El back surround, que son, por eso tenemos esos 7 canales. Entonces la cantidad de capas de ambiente que sonaban en simultáneo son un montón. De cada uno hay que anotar los valores y grabar el resultado. Ir al acto siguiente, implementar esos valores de volumen, ecualización, paneos, envíos, de lo que sea, de reverb, y traer el final del acto 2, ponerlo, escucharlo de corrido y decir, no, acá hay algo Escucharlo que no a mucho volumen, inclusive. y subir el volumen de monitoreo para ser como más agresivo, digamos, ser como más crítico, ser más malo todavía en la evaluación y más estricto. No, sí, ya tiene que estar bien, bien. Entonces el resultado fue este. Estamos solos, muchachos. Ustedes son lo único que me queda. Amadeo, ¿sabías que el llanto es la estela que deja el alma en el mar de la existencia? ¿Qué dijo? ¿Quién es Estela? Loco, ¿por qué no te callas? Sí, dale, A calla. mí no me digan que me calle. Quedó, por suerte la versión original también quedó. El siguiente caso es muy interesante, que es el final del 3 y comienzo del 4. Por eso el vento se va. En el teatro no hay celos, no existe la envidia. Todo es armonía y aplauso. Está terminando una música. Déjala correr. Principio del 4. ¡Amadeo! ¡Amadeo! Se llevaron a los Bordeaux. Gracias, Gonzalo. Hubo que aprovechar ese momento, que era el único que no había música, si no ya se nos iba. O sea, nos iba a quedar un acto muy cortito o se nos pasaba del límite. Entonces quedó así. Por eso el vento se va. En el teatro no hay celos, no existe la envidia. Todo es armonía y aplauso. ¡Amadeo! Y queda rarísimo Amadeo, el corte, se seguía llevaron a los quedando Bordeaux. raro. No nos gustaba cómo quedaba. Entonces, limpiando el horno, cayó otro rayo en la chimenea y se me ocurrió lo siguiente. Por eso el vento se va. En el teatro no hay celos, no existe la envidia. Todo es armonía y aplauso. ¡Amadeo! Bien, no sé si se dieron cuenta de la diferencia. Lo que hice fue robarme unos pla, pla, pla y unos aplausitos del final del otro y se lo pegué al comienzo del acto, ¿qué sería? El 5, el 4, al comienzo del 4. Entonces hay algún elemento que mantiene la continuidad, ¿sí? Eso está buenísimo. Ahora, cuando vaya en 35 milímetros a pasarse en un cine chiquito del interior, donde ya la película tuvo una gira larguísima y el corte está muy baqueteado y le faltan fotogramas, el ritmo, el pla, 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 o sea, va a haber algo que va a saltar en ese lugar. Lo lamento. Peor es que suceda que falte un compás de la música. Por suerte, las copias digitales, que es como en realidad la película va a vivir toda su vida en el futuro, este problema no está, porque una vez que conformamos el archivo ya está bien y digamos, no está ese problema del fotograma que se elimina. En el siguiente, del 4 al 5, y cortamos, entonces déjalo correr, al comienzo del 5.
La ventana esa chiquita que se ve allá en el fondo es por donde él estaba mirando. O sea, estamos cortando al mismo Ahí. a un ambiente exterior, pero que es el mismo. O sea, los grillos que se escuchan dentro del baño son los que están afuera. Y los que están afuera en este afuera, no en otro afuera. Y si bien es una elipsis, porque él está mirando, corta a él ya está afuera, nos tomamos el trabajo, creo que fuiste vos, Gonzalo. Que No recuerdo. Seguro que sí, porque estaba muy bien. No, lo hicimos nosotros. Entonces mejor todavía. De sincronizar el ritmo de los grillos. Entonces los grillos vienen haciendo cri, 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 cambio de acto, cri, cri, cri. Suenan distintos. O sea, suenan a interior reverberante de un grillo que está afuera o suenan a exterior con posiblemente algún delay de un grillo que está afuera y estamos nosotros también afuera. Pero lo que sí nos dimos el lujo de mantener la rítmica y la métrica que tenían esos grillos. Dale. Muy bien, impresionante. ¿Qué pasa? Esas cosas que solo nos interesan a nosotros y que no sirven para nada, pero qué lindo cuando queda bien. Yo me levanto del cine cuando escucho grillos que están fuera de tempo. No, sí, a mí un grillo fuera de sincro me molesta. Y del 5 al 6, que es el último corte de acto, tenemos la única situación tradicional, normal de un corte de acto, dale, que es un exterior silencioso, perfecto, a un interior silencioso, perfecto. O sea, son ambientes distintos, donde no hay nada útil de material relevante en el medio, no hay nadie que hable, no hay música, no hay nada. Es perfecto ese corte. Ojalá todos hubieran sido así, habría sido todo más fácil, pero no es una película de cosas fáciles. Bien, y eso respecto de los cortes de acto. ¿Algo más? Muy bien. Nada, que era un tema que nos costó especialmente mucho, esta continuidad a través de los actos, porque como dijo él, estaban hechos en la mitad de secuencias, cuando tradicionalmente se hacen en cortes temporales o cortes geográficos. Es decir, de esta habitación, corte a la siguiente habitación. Eso es un buen lugar para cortar actos. En esta película, los lugares nunca... No sé cuántas veces te pasó en tu vida de tener cortes así. La antena. Sí, pero fue una película... La antena es una película muy extraña, muy atípica. Y lo que tenía en continuidad a través de toda la película era ruido de soporte, ruido del óptico. Y eran 3 tipos distintos de ruidos que los íbamos modulando en función de que haya variaciones para no aburrir al espectador con ese mismo sonido, que ya era aburrido per se. Entonces los íbamos modificando tal que a la hora de terminar el acto e iniciar el siguiente, esto tenía que estar en la misma condición. Eran 3 bandas. Esto era un descontrol enorme para nosotros y fue muy difícil. Nada más que este tema nos llevó horas en la suma corregirlo adecuadamente, y valía la pena mencionarlo porque nunca nos encontramos, excepto 2 películas excepcionales en ese sentido. El caso curioso de la antena fue que tenían la urgencia, fue 2008, me parece, una cosa así, 2007, no me acuerdo. Tenían la urgencia de llegar a un festival y se hizo una mezcla rápida. Con música MIDI. Con la música, claro. Y después el músico mandó finalmente la música terminada, bien grabada y todo. Y se hizo como una remezcla de la película. Y lo que pasó fue que en la corrida y en el apuro de la primera versión, la que se proyectó en Berlín, en Hamburgo, Hamburgo, no sé. Claro, cada acto en sí mismo estaba bien. Cuando se pegaron los actos, o sea, se notaba el corte de acto porque el ruido de superficie cambiaba completamente la textura, el color. Es un salto evidente de que acá cambió el acto, ¿sí? Entonces dijimos, wow, acá hay que prestar atención a esto. Y fue la primera vez en realidad que a mí me tocó por lo menos reparar en que, pero hay que prestar atención a esto. No es algo normal, no es habitual. Bueno, esto viene a cuento entonces que uno de los pedidos que le habíamos hecho a Gonzalo es donde terminen los ambientes, los tracks donde terminen los ambientes dados al final de un acto, por favor, respetá la misma posición para el comienzo del siguiente, que nos va a facilitar la vida.
La situación, si bien él obedeció a esta solicitud, la realidad es que luego, durante el proceso de la mezcla, teníamos problemas de cantidad de voces. No nos alcanzaban las voces del Pro Tools para manejar la magnitud de canales que teníamos. Por lo tanto, teníamos que organizarlos de una manera más eficaz respecto de voces, y de alguna manera ignorando el motivo de la charla que él dio aquí el año pasado, que tenía que ver con la lógica de armado de bandas. Lógica que para esta película en algunos casos tuvimos que quebrarla porque no entraban las voces, Entonces, ese es para cerrar el tema de la unión de los actos y sus implicancias.